¿Qué sería de nosotros sin este proceso? Viviríamos totalmente atormentados, viviríamos vacíos, no podríamos actuar en realidad, ¿no? No podríamos de repente lo más simple que nos parece caminar o hablar, lo perderíamos, no podríamos realizar ninguna actividad. O de repente todo lo contrario, ¿no? Si tendríamos este proceso, viviríamos también saturados, atormentados de tanta información que viene en nuestra cabeza de una forma tan acelerada. Hoy día vamos a hablar justamente de la memoria. La palabra memoria significa pues en griego, o viene de una palabra griega que es neme, ¿no? Actividad némica o memoria. De ahí que a la memoria se le conozca con el nombre de actividad némica o actividad mnemónica. Y exista una técnica llamada mnemotecnia, ¿no? Mediante la cual uno a través, no sé, pues la imaginación puede relacionar un evento significativo con otro evento no tan significativo, ¿no? A través de repente una historia, qué sé yo, ¿ok? La memoria es un proceso psicológico que no es solamente humano, o sea, no es exclusivamente del hombre. Los animales también tienen memoria, pero obviamente en el ser humano alcanzan niveles semánticos, niveles significativos, es mucho más complejo. El hombre almacena significados. ¿Se dan cuenta? La memoria es un proceso psicológico que nos mantiene en contacto con el pretérito, con el pasado, de tal forma que todo lo vivido, todo lo acontecido se pueda recuperar, se pueda actualizar cuando uno lo necesita, ¿ok? La memoria ha sido explicada a través de la metáfora computacional. Se dice que así como el ordenador, como la computadora tiene tres etapas fundamentales, la memoria también lo tiene. Se habla entonces de la memoria de tres etapas. La etapa de registro, que es el ingreso de la información. Por ejemplo, la computadora, cuando uno tipea la información, está registrando la información, que es el ingreso de la información. Cuando se almacena en el disco duro, se está guardando, se está conservando, se está almacenando. Y cuando la información aparece en la pantalla, para leerlo, para utilizarlo, se está recuperando. Es una memoria, llamamos evocación. Entonces, la memoria es un proceso que no es exclusivamente humano. Los animales también tienen esta facultad justamente de poder almacenar información, de recuperar información, pero obviamente en el humano esta memoria alcanza niveles semánticos y se habla de tres etapas. La etapa de registro, la etapa de almacenamiento y la etapa de recuperación. Se aplica la metáfora computacional para poder explicar el proceso de la memoria. Hay dos procesos que están íntimamente relacionados con la memoria. Por un lado, vendría a ser la atención, porque la atención va obviamente a permitirnos que uno pueda registrar y almacenar información, o sea que la memoria depende de la atención, pero también la memoria se relaciona con otro proceso que es el aprendizaje, porque uno no puede aprender algo que no recuerda. Entonces podemos decir que la memoria se relaciona básicamente con dos procesos, con la atención por un lado y con el aprendizaje por otro lado, ¿ok? Hay que también entender que no existen memorias generales, o sea, no hay una buena memoria para todo. Hay memorias particulares específicas. Si yo, por ejemplo, estoy dedicado al tema de los números, a hacer multiplicación, división de fórmulas, tendré buena memoria numérica. Si estoy relacionado de repente con las personas, con los nombres, a leer, tendré buena memoria verbal, ¿ok? O semántica. Entonces, la memoria es un proceso que nos mantiene en contacto con el pretérito. Se habla de tres etapas fundamentales, tres etapas o procesos. Uno, el registro, o también llamado codificación, que es el ingreso de la información. ¿Qué se retiene mejor? O sea, uno cuando recuerda mejor, ¿lo que comprende o lo que no comprende? Lo que comprende. Entonces, para poder registrar la información, primero hay que atender la información. Hay que atender, hay que percibir, hay que comprender. Hay que darle una clave, darle un código a esa información. Por ejemplo, ¿qué hacías tú el día 15 de agosto del año 2007 a las 6:30 de la tarde? ¿Qué hacías ese día? A esa hora, 15 de agosto del año 2007 a las 6:30 de la tarde. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la clave? Para poder retener información hay que asignarle un código, una clave, que la información tenga sentido. Si uno no tiene sentido, no puede registrar la información, ingresa y luego desaparece. La clave, el código es el terremoto de Ica y Pisco, ¿no? ¿Qué se necesita para poder registrar la información? Primero hay que atender, hay que percibir, ¿ok? Hay que tocar, hay que ver, hay que palpar, hay que sentir la información y que tenga significado para nosotros. Una vez que uno ha registrado la información, la puede guardar, la puede almacenar, la puede conservar. Pero la pregunta es, profesor, ¿dónde se conserva? ¿Dónde está localizada la memoria, profesor? Profe, ¿qué parte del cerebro tiene que ver con la memoria? Si tú me haces esa pregunta, yo tendría que repreguntarte qué tipo de memoria, porque dependiendo del tipo de memoria, se van a activar varios centros cerebrales.
La memoria no está localizada en una zona específica del cerebro. La memoria está diseminada en todo el cerebro, formando un sistema para la memoria. Se trató de buscar un engrama. El engrama es la zona física del cerebro que se altera cuando uno recuerda, cuando uno memoriza. ¿Ok? La memoria, cuando uno retiene información, hay un cambio bioquímico en el cerebro. El ARN, el ácido ribonucleico de las neuronas, se altera. Si el recuerdo es temporal, esta alteración bioquímica también es temporal. Y si el recuerdo es permanente, esta alteración bioquímica también es permanente. Se trató de buscar un engrama, le decía, la zona física del cerebro que se altera cuando uno retiene información. Se entrenó ratas. Ustedes saben que los animales favoritos de la psicología son las ratas, ¿no? Se entrenó ratas y se les enseñó a las ratas a recorrer laberintos, a sortear obstáculos. Y una vez que estas ratas habían aprendido la conducta de sortear obstáculos y recorrer laberinto, les seccionaban alguna zona del cerebro, la parte frontal, la parte temporal, la parte parietal, les cortaban alguna zona del cerebro, les lesionaban algunas zonas y obviamente los soltaban al laberinto, los soltaban pues a estos obstáculos, y las ratas que habían aprendido estas conductas de sortear laberintos, de recorrer obstáculos, por ejemplo, no habían olvidado de todo, habían olvidado algunas conductas, pero no todo, o sea, no todo se olvidaba. Y esto llevó pues obviamente a los científicos a poder sacar una conclusión de que la memoria no tenía una zona física en el cerebro, no estaba localizada en una parte determinada del cerebro, sino que estaba diseminada en todo el cerebro, formando un sistema para la memoria. Por eso se dice que no existe un engrama. No hay un engrama en la memoria. También le decía que la memoria es química cerebral. Hay alimentos que potencian la memoria y hay sustancias que también debilitan y estropean la memoria. ¿Okay? El peor enemigo del cerebro y de la memoria es obviamente el alcohol, ¿no? En tanto que ciertas sustancias como por ejemplo la vitamina A, la vitamina complejo B, ¿no? Es excelente para la memoria. Entonces decíamos que también la memoria es química cerebral. Se entrenó planarias. Las planarias son gusanos planos. A estos gusanos planos, estas planarias, se les enseñó las conductas de encorvarse frente a la luz del sol. Y cuando estas planarias habían aprendido la conducta de encorvarse frente a la luz del sol, se les trituraba, se los molía y se les daba de comer a otras planarias. Y estas planarias caníbales que se habían comido el cuerpo de estas planarias entrenadas, aprendieron la conducta de encorvarse frente a la luz del sol de manera mucho más rápido que la primera vez, ¿no? Que el primer grupo. Esto llevó a la conclusión de que la memoria también es química cerebral. Entonces no existe una zona determinada del cerebro que tenga que ver con la memoria, sino que la memoria está diseminada en varias zonas, la parte frontal, la parte temporal, en el sistema límbico, en la amígdala cerebral, etcétera, ¿no? Entonces también se dice que la memoria está almacenada pues a nivel preconsciente, incluso hasta subconsciente, ¿no? Cuando la información está guardada a nivel preconsciente, en estado latente, esperando ser utilizada, esta información sufre cambios. Se le agregan cosas, se le quitan cosas. Por lo tanto, cuando uno recuerda información, cuando uno recupera información, el recuerdo no es una copia fiel de la información, sino que es una reconstrucción. O sea que todo recuerdo no es una copia exacta de la información, sino que la memoria, chicos, está afectada por tu subjetividad, por tus expectativas, por tus prejuicios, por tu motivación, por tus estereotipos. Todo eso influye en los recuerdos. Uno recuerda lo que le conviene recordar, uno recuerda lo que ha vivido, porque la memoria está afectada por nuestra subjetividad. Entonces, cuando la información está guardada en el preconsciente, en estado latente, sufre cambios. Por lo tanto, el siguiente proceso, que es la recuperación, el recuerdo no es una copia exacta, el recuerdo es una reconstrucción. Uno cuando recuerda en realidad lo puede hacer de dos maneras. Este recuerdo, esta evocación puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. La recuperación voluntaria es cuando yo me esfuerzo, hago un esfuerzo intencional, consciente, deliberado, propositivo, por tratar de traer al presente información del pasado. Por ejemplo, cuando se fundó Lima. Entonces yo comienzo a pensar, a hacer un esfuerzo por tratar de traer esa información a este momento en el cual lo necesito. Eso sería una evocación voluntaria. Ocurre con esfuerzo. En cambio, la otra evocación puede ser espontánea, natural, involuntaria, sin esfuerzo. Los recuerdos brotan por mi mente de forma espontánea, sin que yo los llame, los llamados flashbacks. Estoy haciendo algo y viene un recuerdo. Eso es una evocación involuntaria. Los recuerdos brotan por mi mente, así como brota el sudor por los poros de mi cuerpo. Pero esta evocación que ocurre de forma natural,
sin esfuerzo, de manera involuntaria, a su vez puede ser de dos tipos. Una evocación involuntaria asociativa o una evocación involuntaria inusitada. Una evocación voluntaria asociativa es porque los recuerdos que brotan uno atrás de otro se relacionan, tienen cierta relación. Por ejemplo, esta relación, este recuerdo involuntario puede ser asociación por semejanza. Hay dos cosas que se parecen y lo recuerdo. O por contraste, son dos cosas totalmente opuestas y por eso lo recuerdo. O por contigüidad, porque un recuerdo sucedió al lado, muy seguido de otra cosa y por eso lo recuerdo. Esta evocación involuntaria, decíamos, puede ser asociativa por semejanza, por contraste o por contigüidad. Y cuando los recuerdos brotan por mi mente y no se relacionan entre sí, pero ocurre de forma involuntaria, natural, se habla de una recuperación involuntaria de tipo inusitada. Pero siempre que yo recuerdo algo, muchachos, hay un sentimiento que acompaña mi recuerdo y me dice a mí que esto que estoy viviendo, yo lo he pasado, me ha sucedido a mí, es parte de mi experiencia vivida. Este sentimiento que acompaña el recuerdo se llama reconocimiento. El reconocimiento, muchachos, es el sentimiento que acompaña a mi recuerdo y me dice que este recuerdo es mío. Yo lo he vivido, me pertenece, es parte de mi experiencia vivida. Uno puede rápidamente graficar este proceso de reconocimiento cuando va a una fiesta, a un lugar de repente donde hay mucha gente y ve a alguien y te parece familiar. ¿Te ha pasado? Te parece conocido, ¿no? Ves a alguien, esta persona le viste en un lado, me parece conocido, me parece familiar, y te pasas toda la noche viendo a esa persona porque es parte de tu experiencia vivida. Pero no lo puedes ubicar en el tiempo ni en el espacio, pero esta persona, esta situación, te parece, te resulta familiar. Ese proceso se llama reconocimiento. Pero sabemos que como todo en el ser humano no es absoluto, no es infalible, la memoria también se puede equivocar, podemos fallar. La memoria se puede equivocar y a veces yo puedo confundir un recuerdo con una experiencia de repente que me ha pasado o no me ha pasado. Por ejemplo, yo recuerdo algo que no lo he vivido, pero lo leí y me parece que lo he vivido. Puedo confundir un recuerdo con algo soñado, algo imaginado, algo me contaron, algo lo vi por ahí y luego lo recuerdo como que lo viví, pero no lo viví. Falló mi recuerdo. Ese proceso es una falla en reconocimiento y es una alteración de la memoria conocido como déjà vu, ya que más adelante la vamos a hablar. ¿Okay? Entonces, cuando falla el proceso de reconocimiento, aparece este proceso, esta alteración de la memoria llamado déjà vu, que es un tipo de paramnesia. Y cuando yo puedo ubicar la información en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias, lo he localizado. Localizar significa que la información vivida la puedo identificar en el tiempo, en el espacio y las circunstancias. Entonces vemos que la memoria es un proceso que nos permite entrar en contacto con lo vivido, con lo anterior, con el pretérito, de tal forma que todo lo vivido, todo lo acontecido, pueda ser recuperado, utilizado cuando uno lo necesita. Es un proceso muy importante, la memoria, para el aprendizaje. Por ahí nos dicen, no confíes en tu memoria, memorizar es malo. La memoria es muy buena. La memoria es un proceso que nos permite justamente volver a recuperar, volver a vivir aquella información pasada. La memoria nos permite la sin memoria, porque para aprender es preciso recordar. ¿Se puede hablar de tipos de memoria? ¿Habrán tipos de memoria? ¿Ustedes qué creen? Hay dos grandes teorías que explican sobre el tema de los tipos de memoria. Hay una teoría que dice que la memoria es una sola, y que la memoria en realidad va a depender de la forma como uno procese, almacene información, ¿no? Pero la memoria es una, dice esta teoría. Va a depender del procesamiento superficial o del procesamiento profundo. Si uno de repente almacena información de forma superficial, esta información se almacena de forma pasajera, pero si almacena información de forma significativa, esta información se almacena de manera permanente o duradera. Pero la memoria es una sola, dice esta teoría. Sin embargo, la teoría más conocida, la teoría que tiene mayor renombre, mayor fuerza, y que las universidades preguntan en su mayoría, son la teoría del enfoque modélico de la memoria, que dice que hay un multialmacén de memoria de 3 sistemas de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Cuáles son los tipos de memoria según esta teoría del enfoque multialmacén
El enfoque modélico de la memoria de Atkinson y Shiffrin son 3 sistemas o almacenes de memoria. Memoria sensorial, también llamado registro sensorial. Es la memoria de los sentidos, de la vista, del oído, ¿no? La memoria visual la llaman memoria icónica, porque almacena imágenes, información visual. A la memoria auditiva la llaman memoria ecoica, porque almacena sonidos. ¿Ok? Y la memoria áptica es la memoria táctil de la piel, que almacena contacto, temperaturas, etc. Hay otras memorias menos estudiadas, la olfativa, la gustativa, pero estas 3 memorias, la icónica, la ecoica y la áptica, son las memorias más estudiadas. La memoria sensorial es la memoria de los sentidos. Su duración es muy frágil, es muy rápida. Dura 250 milisegundos. Ingresa la información y luego desaparece. Si tú no atiendes la información, la información ingresa y luego desaparece. Esta información dura muy breve, pero esta memoria sensorial tiene una cantidad ilimitada. O sea, almacena toda la información así por cuadros, de tal forma que nos dé una sensación de continuidad del mundo. Por eso que esta memoria la llaman memoria de la continuidad. Memoria de la continuidad, porque tanto almacena de forma tan seguida que da un seguimiento, una continuidad del mundo, ¿no? De ahí el nombre, memoria de la continuidad. Pero esta información no es semántica, esta información no es lingüística. La memoria sensorial, chicos, almacena estímulos físicos, información precategorial, estímulos como se dan realmente. No almacena significados, por si acaso. No almacena las palabras, el significado que yo digo, almacena el tono de mi voz, la fuerza de mi voz, pero no almacena las palabras ni su significado, porque la memoria sensorial no trabaja, no almacena significados, no tiene carga semántica, almacena información precategorial por una fracción de segundos. El proceso de control, el proceso psicológico que permite la aparición de la memoria sensorial es la atención. De ahí que una persona que tenga problemas para atender también tenga problemas en su memoria. De ahí que los niños con trastorno de déficit de atención tengan problemas en su memoria, porque la atención, como decíamos al principio, está muy ligada a la memoria. La memoria depende de la atención. Entonces, el proceso de control de la memoria sensorial es la atención. ¿Ok? ¿Dónde se almacena? En los propios registros sensoriales. En la retina, en el órgano de Corti, en el corpúsculo de Meis, de Pacini. Ahí se almacenan la información, ¿no? La memoria sensorial. Entonces, miren ustedes, la memoria sensorial es la memoria de los sentidos y su duración es muy rápida, 250 milisegundos como promedio. Necesita de la atención, pero esta memoria sensorial no almacena significados. Almacena información precategorial, información pura, estímulos físicos puros. Pero para que yo transfiera, porque de acá, de la memoria sensorial, la información se transfiere luego a la memoria a corto plazo. Pero ocurre que en la memoria a corto plazo, chicos, en la memoria a corto plazo sí almacena significados. La memoria a corto plazo sí almacena información categorial, información semántica, lingüística, ya no el tono de mi voz, sino las palabras, el significado de lo que yo voy diciendo. ¿Se dan cuenta? La memoria a corto plazo almacena información lingüística, semántica, categorial, pero la memoria sensorial no almacena información semántica. Entonces, para que la información que está almacenada en la memoria sensorial se transfiera a la memoria a corto plazo, yo tengo que convertir este estímulo, esta información precategorial, la tengo que convertir, transformar en información semántica. La tengo que convertir en un concepto o en una imagen, algo que tenga significado, para poder transferirlo a la memoria a corto plazo. Si yo no puedo convertir este estímulo físico en un concepto, en una imagen significativa, la información desaparece, se olvida. Pero si yo soy capaz de transformar este estímulo físico en un concepto, en una imagen, la puedo transferir a la memoria a corto plazo. Y esta información se puede quedar guardada de 15 a 30 segundos. La memoria a corto plazo es una memoria también muy frágil. Es una memoria muy breve, dura de 15 a 30 segundos, promedio 20 a 25 segundos. Luego desaparece. Esta memoria a corto plazo necesita de un proceso de control.
Este proceso de control de la memoria a corto plazo es el repaso, la repetición, también llamado ensayo. O sea, para que la información se guarde en la memoria a corto plazo tengo que repetir la información. Si yo no repito la información, pasan 20 segundos, la información se borra, desaparece. Esta memoria a corto plazo, que es la memoria que estoy utilizando en este momento para preguntar, para marcar mi clave, ¿ok? Por eso se llama memoria de trabajo, memoria operativa, esa memoria es la memoria que dura muy poco y almacena información también muy corta, muy limitada, de 5 a 9 números, de 5 a 9 frases, de 5 a 9 palabras, pero no textos. El número clave de la memoria a corto plazo, el número mágico, es el número 7. Por eso se dice que la memoria a corto plazo almacena un spam, una cantidad de información de 7 más menos 2. Unidad de información, 7 más menos 2 números, 7 más menos 2 palabras, 7 más menos 2 frases, pero no textos. Y pasar los 20 segundos, desaparece. Comienza a decaer, porque la memoria a corto plazo, después de los 20 segundos, se debilita. Y si no lo repasa, la información ingresa, pasan 20 segundos y ya lo olvidaste. Pero esta memoria a corto plazo puede mejorar, se puede optimizar con los chunks. ¿Qué son los chunks o chunks? O también llamado segmentación o fragmentación. En lugar de memorizar un número telefónico, por ejemplo, número por número, lo que hacemos, ¿qué es? ¿Qué hacemos cuando tratamos de memorizar un número telefónico? Lo agrupamos. Esa agrupación de 3 en 3, en el caso de los números telefónicos, se llaman chunks. Chunks. O segmentación. Hay que agrupar la información. La memoria a corto plazo se optimiza, mejora con la fragmentación, con la segmentación de la información, con los chunks. En lugar de tratar de memorizar un número telefónico 9, 1, 4, 5, 5, 4, 8, 5, 4, ¿qué hacemos? Lo agrupamos. 991, ¿no? 455, 854, ¿no? Es decir, estamos agrupando. Eso se llama chunks. Con eso mejora, se optimiza la memoria a corto plazo. ¿Está bien? El proceso de control es el repaso o el ensayo. Hay dos tipos de repaso: mecánico, repetitivo como un loro, un papagayo, 2x2, 4, 3x9, como estudia así Kiko, repitiendo uno por uno la información, o dándole un significado. Que la información tenga un significado para ti. Eso se llama repaso elaborativo o significativo. Y cuando yo repito información de forma ecolálica, ¿no? Como si fuese pues un papagayo que remedo y remedo, esto se llama repaso mecánico. ¿Ok? Entonces, esta memoria operativa es la memoria que utilizamos en este momento. La memoria operativa es la memoria de trabajo, es la memoria que ingresa a tu almacén a largo plazo, ubica el tema de tu memoria a largo plazo, la extrae y lo emplea en este momento. Por eso, la memoria a corto plazo llamada operativa o memoria de trabajo, es la memoria de este momento. ¿Ok? El hipocampo juega un papel muy importante en la consolidación de la información. El hipocampo, que es una estructura que vimos en la base biológica del comportamiento humano, el hipocampo es una estructura que está dentro del cerebro, en la parte subcortical, en el sistema límbico, y que se encarga justamente de la consolidación de la información. El hipocampo depende mucho pues, de la memoria a corto plazo, ¿no? O sea, la memoria a corto plazo depende del hipocampo. ¿Ok? Y luego que está almacenada durante 20 segundos, si yo repito la información, si yo repaso la información, la puedo transferir, la puedo mandar a mi memoria a largo plazo. Y cuando la información de mi memoria a corto plazo se transfiere a la memoria a largo plazo, se puede quedar grabada, fijada, retenida durante un minuto, durante una hora, durante una semana, un mes, un año o toda la vida. La memoria a largo plazo es la llamada memoria permanente, memoria remota, memoria secundaria, porque la memoria inmediata, la memoria primaria, es la memoria a corto plazo, pero la memoria secundaria, la memoria remota, ¿ok?, es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo almacena información durante toda tu vida, todo lo que tú conoces, todo lo que tú sabes, está almacenada en tu memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo se almacena gracias a la codificación. O sea que el proceso de control de la memoria a largo plazo es la codificación. Que la información tenga un código, una clave. Dale un código, una clave a la información para que lo puedas guardar. Si la información tiene algún sentido para ti, se guarda. Si no tiene sentido, desaparece.
¿Qué se recuerda mejor? ¿Lo que se comprende o lo que no se comprende? Lo que se comprende. Lo que tiene un significado para ti se almacena mejor. ¿Palabras en inglés o palabras en castellano? En castellano, pues. Porque tiene mayor sentido, significado para nosotros. En inglés o en chino, en inglés, pues. Porque el inglés es más cercano a nosotros. Lo que tiene sentido, significado, se almacena. ¿Ok? Eso se llama codificación. Esta memoria a largo plazo puede durar toda la vida y su cantidad es ilimitada. Entonces vemos que la memoria sensorial y la memoria a largo plazo tienen cantidad ilimitada. La memoria sensorial, su cantidad es ilimitada, por eso es llamada memoria de la continuidad. Y la memoria a largo plazo también es ilimitada. Pero la memoria que tiene límite, que es muy breve, es la memoria a corto plazo. Pero tanto la memoria a corto plazo como la memoria a largo plazo almacenan significados, información lingüística, semántica, en tanto que la memoria sensorial no almacena significados. Almacena estímulos físicos, estímulos puros, sin significado. Esta memoria a largo plazo, ¿ok?, se divide en dos: memoria explícita y memoria implícita. Estas memorias las explicamos a continuación. La memoria a largo plazo se divide en dos: memoria explícita, o también llamada memoria declarativa, y memoria implícita o no declarativa. La memoria explícita es la memoria consciente. Los recuerdos son conscientes, sé de dónde lo obtengo, surge de una forma voluntaria y pueden ser expresables a través de las palabras, ¿no? Y de ahí la palabra declarativa. En tanto que la memoria implícita es una memoria inconsciente, los recuerdos no los conozco, simplemente aparecen y no se pueden expresar también con palabras, ¿no? Se divide esta memoria a largo plazo entonces en dos: memoria explícita o declarativa y memoria implícita o no declarativa. Y a su vez esta memoria explícita o declarativa se divide en memoria episódica, también llamada memoria autobiográfica, es decir, almacena experiencias vividas, experiencias, episodios de tu vida. ¿Dónde ocurrió tal fenómeno, tal situación? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? ¿No? ¿A dónde fuiste de vacaciones el año pasado? Etcétera, ¿no? Es decir, el espacio y el tiempo, todas las experiencias de tu vida están guardadas en tu memoria episódica o también llamada memoria autobiográfica. El centro nervioso de la información de esta memoria está localizada en el lóbulo frontal del hemisferio derecho. El hemisferio derecho del lóbulo frontal almacena información, secuencia de tu vida. Y la otra memoria, la memoria semántica, almacena significados, nombres, etcétera, ¿no? Esa memoria semántica que almacena información lingüística, significados, está localizada en el lóbulo frontal de tu hemisferio izquierdo. Estas dos memorias son expresables a través de palabras, por eso memoria declarativa, y ocurren de manera consciente, de manera deliberada. Por ejemplo, ¿de qué nacionalidad fue Freud? ¿Cómo se llamó el primer libro escrito pues, en la psicología de forma científica? ¿Quién es el padre de la psicología precientífica, por ejemplo? Memoria semántica, significados, ¿no? Información general. Está localizada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Y la otra memoria es la memoria implícita, no declarativa, inconsciente. Por ejemplo, la memoria procedimental. La memoria procedimental, la memoria automática, la memoria mecánica surge de forma espontánea, sin control, sin pensarlo. Caminar, correr, manejar bicicleta y hablar por celular al mismo tiempo, por ejemplo. Memoria procedimental almacena movimientos, actividades motoras, es decir, estímulos físicos como se dan, caminar, saltar, correr, bailar, un arte marcial, por ejemplo. Está localizada en el cerebelo. La base biológica de la memoria procedimental está localizada en el cerebelo y también interviene en el lóbulo frontal. Y la memoria emocional es la memoria que almacena experiencia de tu vida, con carga emocional. Lo más alegre de tu vida, lo más triste, lo más bochornoso que te ha sucedido, eso está localizado en la memoria emocional. Es una memoria también inconsciente porque a veces yo veo a una persona que recién la conozco, me cae mal y no sé por qué, es una memoria implícita, inconsciente, es emocional. O de repente, como el señor que le pasaba, salía de su casa, llegaba a la esquina y se ponía triste. Llegaba al trabajo, normal, se recuperaba, estaba normal, y salía del trabajo, salía normal, alegre, y estaba a punto de llegar a su casa, en la siguiente cuadra, pues se ponía triste, no sabía por qué. Y se ponía triste antes de llegar a su casa y después de salir de su casa y no sabía por qué. Hasta que finalmente se dio cuenta
que en la esquina de su casa había un jardín y el olor de esas flores le hacía recordar de modo inconsciente el entierro de su madre, porque ese olor de esas flores era la que se llevaron ese día al cementerio y por eso se ponía triste y no sabía por qué. Es una memoria inconsciente, ¿no? Memoria de carga emocional afectiva, memoria emocional. Está localizada en la amígdala cerebral, una estructura del sistema límbico. Así como recordar es importante, muchachos, olvidar también es importante, o sea, olvidar es otro proceso de la memoria. Si así como uno registra, almacena y recupera información, olvidar también es otro proceso de la memoria, porque para recordar es preciso olvidar. ¿Qué sería de nosotros si no olvidásemos absolutamente nada? Viviríamos saturados, atormentados de tanta información que viene a nuestra mente. El olvido es algo así como la válvula de escape de la memoria. Mediante el olvido, chicos, uno desecha información innecesaria. Mediante el olvido uno saca de su mente información que no es importante. ¿Para qué, profesor? Para estar capacitado para poder registrar información que es importante. Mediante el olvido se desecha aquella información que no es importante y nuestra mente se capacita mejor para poder retener información que sí es importante. ¿Cuáles son las causas? Ojo, el olvido no es una patología, es un proceso normal, incluso hasta necesario olvidar. Las causas pueden ser diversas y el olvido puede darse en cualquier etapa de la memoria, puede darse en la codificación o registro, en almacenamiento o también en la recuperación. Y también el olvido puede ocurrir justamente en la memoria sensorial, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. O sea, el olvido ocurre en cualquier almacén de la memoria y en cualquier etapa de la memoria. ¿Ok? Por ejemplo, cuando falla el proceso de registro, se olvida. Se llama problema para codificar o fallo en la codificación. Cuando hay un fallo en la codificación, o sea, la información no se atiende bien, no se registra bien, no se comprende bien la información, no se le da un clave a la información, se olvida. A eso se llama pobre codificación. Cuando no se atiende bien la información, no se percibe adecuadamente, se olvida. Esta falla ocurre en el registro, pero también puede ocurrir cuando se almacena. Es decir, la información está guardada, conservada, pero pasa el tiempo y no lo utilizo. Al final este engrama, esta zona física del cerebro no, decimos que cuando uno recuerda una neurona, se conecta con otra neurona. Eso se llama engrama o huella anémica. Entonces, cuando la información está guardada pero no se emplea, esta huella anémica, este engrama, se va debilitando hasta que finalmente se suelta y se olvida. Eso se debe al paso del tiempo. Se llama, ¿no?, decaimiento de la huella o decaimiento del engrama o del trazo de la memoria. Se da porque la información almacenada no se utiliza por desuso. La alteración ocurre en el proceso del almacenamiento y también puede ocurrir cuando se recupera. Por ejemplo, el fenómeno de la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. Esta información, esta persona la conozco toda mi vida, pero en este momento no recuerdo su nombre, no lo puedo decir, no lo puedo actualizar, pero lo conozco, no sé que lo conozco, pero no lo puedo decir. La falla está en el proceso de la evocación. Se llama fenómeno de la punta de la lengua. Hay dos requisitos muy importantes dentro del olvido. La disponibilidad de la información, ¿ok?, y la forma de llegar a la información. La accesibilidad. O sea, si yo tengo acceso a la información, la voy a recordar, pero si no tengo acceso a la información, no lo voy a recordar. Supongamos que la información está guardada, conservada en memoria a largo plazo, pero no he encontrado el mecanismo, la herramienta, el instrumento adecuado que me permita acceder a esa información. Y como no puedo acceder a la información conservada en mi memoria a largo plazo, no puedo llegar a ello, lo olvido, pues. O de repente la información almacenada ya no está, ya se perdió, ya se borró. Y por más que yo pueda llegar a la información, no la voy a recordar porque la información ya no está, ya desapareció. Entonces, si no se puede llegar a la información, se olvida. Y si la información no está, tampoco se olvida. Hay dos requisitos, decíamos, la accesibilidad y la disponibilidad. Y también uno puede olvidar porque cierta información interfiere con otro tipo de información. Cuando una información interfiere, se obstaculiza con otra, también se produce el olvido. Esta interferencia, muchachos, puede ser de dos maneras. Puede haber una interferencia de tipo retroactiva y una interferencia de tipo proactiva. La interferencia retroactiva es porque yo no recuerdo, no puedo recordar lo pasado, lo antiguo, lo viejo, por causa de lo nuevo. Lo que acabo de aprender en este momento impide el recuerdo de lo que ya sabía. En la mañana estudié historia del Perú y ahora en la tarde estudio historia universal.
O literatura universal también puede ser. Entonces la literatura, la historia universal, impide el recuerdo de la historia del Perú, lo que había estudiado temprano. O sea que yo olvido lo antiguo, lo viejo, por causa de lo nuevo. Lo que acabo de aprender en este momento impide el recuerdo de lo que ya sabía. Interferencia retroactiva, olvido el pasado. Pero también puede haber una interferencia proactiva, lo último. Olvido lo nuevo, lo último, lo reciente por causa de lo viejo. Lo que ya sabía antes impide, obstaculiza la información que acabo de aprender. Interferencia proactiva. ¿Ok? Y también hablamos, chicos, de la curva del olvido. Según Hermann Ebbinghaus, uno tiende a olvidar con gran fuerza, con gran intensidad, se olvida mucha cantidad de información al principio, al inicio de la información es donde uno más olvida. Ebbinghaus estudió consigo mismo y se dio cuenta que al tratar de retener información sin sentido, olvidaba más al principio. Por ejemplo, hace una estadística. Durante la primera hora, supongamos que tú terminaste de estudiar a las 4 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde, donde más vas a olvidar. De 4 a 5 de la tarde. Estudiaste, por ejemplo, de 2 a 4 de la tarde. Y de 4 a 5 vas a olvidar, pero horrible, más de la mitad de toda la información que has estudiado. Durante la primera hora, uno olvida el 56% de toda la información. Miren ustedes. Después de 9 horas de haber estudiado, uno olvida el 64% de toda la información. Después de 2 días, estudiaste el día de 2 a 4, el día martes 2 a 4, y acá el día jueves, después de 2 días, vas a olvidar el 72% de toda la información. Y de acá a un mes, ¿cuánto olvidas? ¿Todo? No, nunca se olvida todo. Y tampoco se retiene todo. Más de lo que se olvida que lo que se retiene. ¿Ya? Pero después de 31 días, después de un mes de haber estudiado, vas a olvidar el 79% de toda la información. ¿Dónde ocurre más el olvido? ¿Al principio o al final? Al principio, pues. ¿Qué hay que hacer entonces, profesor, para no poder olvidar? Bueno, chicos, hay que sacarle la vuelta a la memoria, pues. Es decir, hay que engañarle a la memoria. Hay que hacer repasos. El repaso es fundamental. Veíamos en la memoria a corto plazo que el ensayo o repaso elaborativo significativo era importante, ¿no? Hay que repasar. ¿En qué momento, profe? Antes de la primera hora, antes de las 9 horas y antes de los 2 días. Y suficiente, yo te aseguro con eso que es suficiente. Pero nosotros, chicos, hacemos al revés. No repasamos nunca en la primera hora, ni a las 9 horas, ni a los 2 días. Repasamos al mes. Hacemos lo contrario y todo. O sea que el olvido puede mejorar esto, el tema del recuerdo, si uno hace repasos. Esto es gracias al experimento de Hermann Ebbinghaus, la famosa curva del olvido. Olvidamos mucho al principio y conforme pasa el tiempo se va haciendo más lento y más gradual. ¿Okay? Hay que recordar que el olvido no es una enfermedad, no es una patología, es un proceso normal. Es un proceso más de la memoria. Es un proceso incluso hasta necesario, ¿no? Claro, en algunos momentos puede ser también algo desagradable, algo totalmente, no sé, pues frustrante, tratar de recordar tal fecha, tal evento, tal concepto, tal definición en examen, resulta engorroso, muy complicado, ¿no? Hasta que nos frustra, pero en algunos momentos el olvido puede ser gratificante, ¿no? Por ejemplo, cuando te ha pasado algo negativo, algo desagradable y lo olvidas, puede seguir funcionando, de tal forma que este olvido te ha permitido a ti seguir actuando con normalidad y no caer en una depresión, un estrés o ansiedad. O sea que el olvido también, como dice Freud, puede ser un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa que nos permite olvidar eventos desagradables se llama represión. Pero también hay patologías dentro de la memoria. Vamos a hablar de 3 tipos de patologías, 3 tipos de alteraciones. ¿Ok? Hay alteraciones cuantitativas y cualitativas. Una alteración cuantitativa es la amnesia y las hipernesias, y la cualitativa es la paramnesia. La amnesia falta recuerdos y la hipernesias sobra recuerdos. El prefijo a es sin. Acá no hay memoria, pierdo información importante que afecta a mi vida. Esta amnesia puede ser de 2 tipos, retrógrada y anterógrada. Retro, lo pasado. En la amnesia retrógrada yo olvido mi vida anterior, del trauma, del problema, del accidente, de lo que ocasionó mi amnesia. Hacia atrás lo olvido. No puedo recordar mi nombre, mis familiares, ni nada. Del evento ocasionado del estrés, hacia atrás lo olvido. Es una amnesia retrógrada. No puedo recordar.
Pero del trauma, del problema hacia adelante, no puedo aprender, no puedo retener, pero recuerdo lo anterior. En el caso de la amnesia proactiva, o retrógrada, en todo caso sería retrógrada, yo puedo recordar mi pasado, pero no puedo almacenar información nueva. Hay incapacidad para aprender. En la amnesia pierdo información, en la hipernesia me sobran recuerdos. Tengo tantos recuerdos, muchachos, que saturan mi mente y que no puedo hacer absolutamente nada porque vivo atormentado de tanta información que aparece en mi mente. Es una hipernesia, se observa en estados maníacos, en estados depresivos, en peligros de muerte, en los niños con retraso mental que tienen una supermemoria, los idiot savant, ahí se presenta la hipernesia, en estados maníacos. Estos dos son alteraciones cuantitativas, aquí por defecto, aquí por exceso. Y la paramnesia es una alteración cualitativa, falla la calidad del recuerdo. Como les decía al principio, cuando se altera el proceso de reconocimiento, yo tengo la sensación que esta información la he vivido, me ha pasado pero nunca me pasó, se presenta un fenómeno llamado déjà vu. El déjà vu es un falso reconocimiento en el cual yo tengo la sensación que esto que estoy viendo ahora, esto que estoy viviendo en este momento, ya lo viví, pero es la primera vez que lo estoy viviendo. Tengo la sensación de que algo nuevo me parece ya conocido, lo ya visto. Y el déjà vu, o el jamais vu, perdón, el jamais vu es todo lo contrario. Algo nuevo, algo ya vivido, me parece nuevo, que nunca lo he vivido, que recién lo estoy experimentando, pero es algo ya conocido, algo ya experimentado, que cuando lo veo, lo experimento, me parece nuevo. Estas son alteraciones cualitativas de la memoria. Entonces, la memoria también se puede alterar de tres maneras. Pueden presentarse cuadros de amnesia, de hipernesia y de paramnesia. ¿Ok? Bien, chicos.